Vamos a platicar hoy el estudio bíblico de la crucifixión. La crucifixión desde el punto de vista médico, ¿ok? Ese es el que vamos a empezar. Los escritores del Evangelio no son de mucha ayuda en términos de detalles de la crucifixión de Jesús. Como la crucifixión y los azotes eran tan comunes en los tiempos que ellos vivían, sin duda consideraban que una descripción detallada era innecesaria. Por esa razón, solo tenemos breves palabras de los evangelistas en relación a esos detalles. Marcos 15:15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. El intento de examinar el infinito sufrimiento físico y espiritual del Hijo de Dios encarnado al efectuar la redención por los pecados del hombre caído está más allá del análisis médico. Sin embargo, los aspectos fisiológicos y anatómicos de la pasión del Señor se pueden examinar con cierto detalle. Vamos a analizar cada uno de los eventos físicos que llevaron a la muerte de Jesús. Al hacerlo, tomaremos en consideración los posibles traumas ocasionados al Señor en cada fase de su proceso de muerte. También analizaremos algunos hechos que se han dado por ciertos a lo largo de la historia, pero que desde la perspectiva de la evidencia no son válidos. Aparentemente, el primer uso que se conoce de la crucifixión fue entre los persas. Alejandro el Grande y sus generales, o Alejandro Magno, introdujeron la práctica al mundo mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartaginenses y, como ocurrió con casi todo lo que los romanos hicieron, rápidamente desarrollaron un alto grado de eficiencia y habilidad al ejecutarlo. Hago un paréntesis. Los persas empalaban un solo palo. Los romanos crucificaban 2 palos, ¿sí? Los testigos de Barrabás, o sea, los que se hacen llamar testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús no fue crucificado. Dicen que fue empalado con los brazos arriba un solo palo. Eso va contra toda la evidencia arqueológica e histórica. Todos los historiadores concuerdan que los persas eran los que empalaban así en un palo. Los romanos aprendieron eso, pero lo cambiaron por cruz, ¿sí? Entonces, la historia refuta a la secta de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque la historia narra que los romanos nunca empalaron, los romanos crucificaron, los persas sí empalaban. Y si tú abres uno de sus libritos falsos, tú vas a ver que aparecen los dibujitos de Jesús en un solo palo, así con los brazos hacia arriba. Eso es falso, porque vamos a estudiar más adelante cómo el tabernáculo muestra que sí era una cruz, no era un solo palo. ¿Sí? Bueno, continuamos. En la literatura antigua se describen varias innovaciones y modificaciones. Solo unas pocas tienen alguna importancia aquí. La porción vertical de la cruz, o stipes en latín, podía tener el travesaño o patíbulo colocando 2 o 3 pies debajo de la parte superior. Esta es la que consideramos hoy como el formato típico de la cruz llamada cruz latina. Ese era como hacían los romanos. Entonces, si te dan una revistita de los testigos y parece que es un solo palo, dices, eso es falso. La historia muestra que los romanos no le hacían así. ¿Sí? Desde ahí empiezas a refutarlos que es falso su religión. La forma común usada en tiempos de Jesús era la cruz tau, ¿sí? O tab. La letra tab es una letra judía, pero tau también es una letra griega, con la forma de T. La letra tau es del alfabeto griego, es nuestra letra T moderna, ¿sí? Entonces, este argumento muestra que la cruz sí era un palo así vertical y un palo horizontal, ¿sí? En esta cruz, el patíbulo, parte horizontal de la cruz, se ubicaba en una ranura en lo alto del madero vertical. Hay excelente evidencia arqueológica de que fue en este tipo de cruz que crucificaron a Jesús. Jesús no cargó toda la cruz desde el fuerte Antonia hasta el Gólgota, así se llamaba donde tenían a Jesús, fuerte Antonia. Solamente cargó el patíbulo. Se cree que Jesús no cargó la cruz completa porque el patíbulo era la cosa que les amarraban a los brazos, a los hombros. Se piensa que el otro palo pudo haber estado ya clavado, listo nomás para
o bien sí pudo haber cargado la cruz completa. Pero por lo general los romanos amarraban el palo horizontal a que pesaba 50 kilos, que lo cargara el prisionero, el reo de muerte, y el otro estaba ya puesto allá, ¿no? Pero puede ser que sí estuviera completa la cruz, no sabemos. Estamos estudiando historia romana también. El madero vertical se llamaba el estipes, generalmente permanecía enterrado en el lugar de ejecución. El condenado era obligado a cargar el patíbulo, que aparentemente pesaba 50 kilos, o sea, como unos 3 garrafones, desde la prisión hasta el lugar de ejecución. Ustedes podrían cargar 3 garrafones durante 2 kilómetros. Eso era lo que pusieron a cargar a Jesús, por eso se desmayaba, aparte de estar golpeado. Sin tener ninguna prueba histórica o bíblica, sin embargo, los pintores del medievo, de la Edad Media y del Renacimiento nos han dado una imagen que pudiera ser equivocada, cargando la cruz completa. O sea, históricamente se cargaban nada más la mitad de la cruz y allá la pegaban al otro pedazo, pero pudo ser que sí haya sido completa, o sea, no se sabe, ¿sí? La mayoría de los crucificados era solo el palo horizontal. Muchos pintores y escultores de crucifijos también cometen el error de mostrar los clavos atravesando las manos. Bueno, aquí entramos en un debate. Muchos creen que no se atravesó esta parte de la mano porque se desgarra con el clavo, se sale la mano, porque pesa mucho el cuerpo y se sale. Creen que fue aquí en la muñeca, se cree. Pero el problema es que la palabra judía para mano no está muy claro si también indica la muñeca, ¿verdad? Yo creo que eso lo sabremos hasta que veamos a Jesús. Dice, perforaron mis manos y mis pies, pero el término hebreo manos también puede este pedazo. No sabemos, ¿verdad? Hasta que Jesús aparezca. Lo más probable, muchos creen que es aquí nada más, en la mano, ¿no? Pero históricamente hay documentos que muestran que los romanos clavaban aquí, en la muñeca, porque aquí no se desgarra, sí se mantiene el cuerpo pegado. Aquí se puede salir el clavo por los dedos, ¿sí? Entonces, fisiológicamente y históricamente, lo más probable es que fue en la muñeca. Pero para Dios no hay nada imposible, pudo haber sido aquí en la mano, ¿verdad? No decimos fue así, decimos nada más cómo era normalmente con los romanos, ¿sí? Bueno, dice aquí, los relatos históricos de los romanos y el trabajo experimental han demostrado que los clavos eran clavos entre los pequeños huesos de las muñecas, o sea, porque ese lugar no se desgarraba. Los clavos a través de la palma de la mano cortarían y se zafarían entre los dedos. Puede que sí, puede que no. Al sostener el peso del cuerpo humano. Esta mala interpretación pudo haber venido de un error de comprensión de las palabras de Jesús a Tomás, mira mis manos. Es que las palabras en hebreo no son muy claras. Los anatomistas antiguos y modernos, sin embargo, siempre han considerado que la muñeca es parte de la mano. Entonces no se sale fuera de lo bíblico, ¿verdad? Pero no, eso no es irrelevante. Nadie sabe a ciencia cierta, hasta que veamos a Jesús lo sabremos. De los diversos aspectos del sufrimiento inicial, el que es de particular interés fisiológico es el sudor de sangre. Vamos a comprender el sufrimiento de Jesús a mayor profundidad. Es interesante notar que el médico Lucas es el único evangelista que menciona este acontecimiento. Fíjense, siendo médico lo mencionó porque se le hizo interesante. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aunque es muy raro, el fenómeno de la hematidrosis, así se llama, sudor con sangre, hematidrosis, está bien documentado. Bajo una gran tensión emocional, los frágiles vasos capilares de las glándulas sudoríparas se rompen, mezclándose así el sudor con la sangre. Este proceso de por sí podría haber producido marcada debilidad y posiblemente una conmoción. ¿Y cuándo dice que Jesús empezó a sudar sangre? Cuando apenas, ni siquiera lo habían arrestado, estaba orando en el Getsemaní, orando. Quiere decir que la mera idea de pasar por la crucifixión ya era una muy grande agonía. Antes de que lo arrestaran, antes de que lo golpearan con látigos, antes de que lo clavaran, antes de que le hicieran todo, ya estaba sufriendo. Un sufrimiento, dice que oró con sudor, con sangre.
Si tú le preguntas a un médico, ¿qué tiene que sucederle a una persona para que sude con sangre? Algo emocional muy, muy, muy grande. ¿Sí? Jesús, el sufrimiento de la cruz fue muy grande, tanto espiritual como físico. El dolor de la crucifixión es el tipo de ejecución más doloroso que existe. Ustedes lo van a ver por qué. Ni siquiera la silla eléctrica duele tanto como la crucifixión. Y aparte, el cargar con el pecado de la humanidad, todos los borrachos, todas las prostitutas, todos los homicidas, toda la violencia, toda la maldad, todos los pecados, todos los drogadictos, imagínense toda la mugre, cargar con eso. Y lo peor de todo, separarse de la presencia de Dios por unas horas. Dice, aunque es muy raro el fenómeno de la hematidrosis o sudor de sangre, está viendo, bueno, ya lo leímos, ante el Sanedrín. Aunque la traición y el arresto de Jesús son porciones importantes de la historia de la pasión, el próximo suceso en la narración, que es significativo desde la perspectiva médica, es el juicio ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Aquí se le infligió el primer trauma físico. Un soldado le propinó una bofetada por permanecer en silencio cuando Caifás le interrogaba. Gloria a ti, Señor Jesús. Después los guardias del palacio le colocaron una venda en los ojos y burlonamente lo provocaron con palabras groseras a que los identificara al pasar cada uno delante de él, lo escupieron y le dieron puñetazos en el rostro. Entonces, Mateo 26, del 67 al 68. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y los otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ante Pilato. Temprano por la mañana, magullado y amoratado, deshidratado y exhausto por una noche en vela. ¿Ustedes han pasado toda una noche sin dormir? Ahora imagínense toda una noche sin dormir, en angustia y golpeado. Y sin barba porque se la arrancaron. Llevaron a Jesús de un lado a otro de Jerusalén, al pretorio que estaba en el fuerte Antonia, el asiento del gobierno del procurador de Judea, Poncio Pilato. Estamos familiarizados con la decisión de Pilato de tratar de pasarle la responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Aparentemente Jesús no sufrió ningún maltrato físico a manos de Herodes y fue devuelto a Pilato, quien en respuesta al clamor de la plebe da la orden de que Barrabás fuera soltado y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Hay muchas imágenes de sobre todo los católicos que Jesús crucificado se le ve de una forma que no cuadra con lo bíblico, porque en lo bíblico estaba completamente destrozado. ¿Han visto cuando las abejas pican a alguien en la cara? ¿Cómo se le pone en la cara? Así estaba. De hecho, la Biblia dice muy claro que ya no se le reconocía. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo eran jirones de piel colgando. O sea, esas imágenes que son poco, no le llegan ni a los talones a lo que realmente fue. Estamos estudiando el precio por nuestra salvación. Y así esto que estudiamos hoy no hace que leas la Biblia diario, que ores diario, que ayunes, que te congregues todas las semanas. Si tu vida en Cristo no se afirma estudiando este sufrimiento, con nada se va a afirmar nunca. Eso es ingratitud total, es Judas. Esto es un estudio que va a despertar amor en ti por Jesús, ¿verdad? ¿Me ayudas a leer, Sonia, Marcos 15 del 6 al 15? O bueno, el primero que lo encuentre. Marcos 15 del 6 al 15. Sí. Jesús sentenciaba a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les habían hecho. Y Pilato lo recibió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia
Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta ahí. Vamos a estudiar ahora los azotes. ¿Cómo azotaban los romanos? Los judíos tenían una antigua ley que prohibía más de 40 azotes. Los fariseos, que siempre se aseguraban que la ley fuese estrictamente observada, insistían en que se administraran solo 39 azotes. En la eventualidad de un error en un recuento, se aseguraban permanecer siempre dentro de la ley. En el caso de los azotes de Jesús, estos fueron propinados de acuerdo a la ley romana, lo cual implica que no había límite en cuanto a la cantidad. Si te azotaban los judíos, te azotaban 39. Si te azotaban los romanos, era hasta que ellos querían. Vamos a estudiar los azotes romanos. Los romanos usaron varios instrumentos para azotar. Varas de olmo que usaban para azotar a los hombres libres. Como castigo militar, los centuriones usaban los bastones de parra, laurel o mirto, que llevaban como símbolo de su rango para azotar a los soldados por sus faltas. Para castigar a los esclavos o criminales existían varios tipos de látigos: la férula o lorum, una correa de cuero; la scutica, un látigo con las colas hechas de pergamino retorcido; el flagrum, o más pequeño, flagellum, un látigo con 2 o 3 colas con pequeñas mancuernas metálicas en sus puntas. Y había variaciones del flagellum. Fueron la astrágala, con astrágalos de carnero en lugar de las mancuernas, y el escorpión, con espinas o ganchos metálicos para desgarrar la carne. Ese era el escorpión. Los métodos. Había 3 formas de azotes judiciales. El fustigatio, una azotaína menos severa, dada para ofensas relativamente leves, como vandalismo, y acompañada por una severa advertencia. Flagelatio, una golpiza severa para crímenes más serios. Y verberatio, la más severa, usada usualmente como preludio a otros castigos como la crucifixión. La ley no establecía el instrumento del castigo ni la cantidad de golpes. El tipo de instrumento de castigo quedaba a decisión del lictor, que comandaba la ejecución. Los castigos judiciales eran dados con el castigado atado a una columna baja o acostado en el suelo, para poder azotarlo desde ambos lados de la espalda. El condenado era castigado por varios lictors o por verdugos, carnifex, hasta que quedaban exhaustos o eran detenidos por el lictor que comandaba. Los turnos de los verdugos eran de 2 en 2. Cuando una dupla se cansaba, la otra que estaba descansando los sustituía. Los azotes a Jesús. Jesús fue azotado bajo la ley romana del flagrum. Era usual azotar a los que iban a ser crucificados para acelerar su muerte. En el caso de Jesús, los azotes probablemente fueron el último recurso de Poncio Pilato para evitarle la crucifixión. Así que fue probablemente condenado a un verberatio, que es el nivel más intenso de azote. Recibió numerosos azotes, los que lo dejaron en muy mal estado físico, tanto que cayó varias veces cuando transportaba la cruz, y finalmente tuvo que ser ayudado por Simón el Cireneo, o de Cirene. Al principio las lonjas con peso adicional solo le cortaban la piel. Luego, al continuar los golpes, cortaban más profundamente dentro del tejido subcutáneo, produciendo primero una herida sangrante de los capilares y venas de la piel, y finalmente la sangre brotaba abundantemente de las arterias de las capas musculares más profundas. Las bolitas de plomo, o los pedazos de hueso, o los ganchos de metal, independientemente de lo que fuera utilizado, primero le produjeron grandes
y profundos hematomas o marcas que con los siguientes azotes se abrieron. Finalmente la piel de la espalda colgaba en largas lonjas, y toda el área era una masa irreconocible de tejido desgarrado que sangraba. Cuando el centurión que estaba a cargo determinaba que el prisionero estaba casi muerto, detenían los azotes. Esto costó nuestros pecados. El desfalleciente Jesús fue luego desatado y dejado caer como un fardo en el empedrado mojado con su propia sangre. Los soldados vieron a este judío provinciano que pretendía ser rey como un hazmerreír. Le arrojaron un manto sobre los hombros y le pusieron una vara en la mano por cetro. Aún necesitaban una corona para hacer su parodia completa. Utilizaron ramitas flexibles llenas de largas espinas y las trenzaron formando una tosca corona. La colocaron a presión en su cuero cabelludo y nuevamente sangró abundantemente cuando las púas perforaron el propio tejido vascular. Dios sabía que si no hacía esto nos íbamos al infierno. Después de burlarse él y abofetearle, los soldados le arrebataron la vara de la mano y le golpearon en la cabeza, incrustando las púas más profundamente en su cuero cabelludo. Finalmente se cansaron de su diversión sádica y le quitaron con violencia el manto de la espalda. El manto ya se había adherido a los coágulos de sangre y suero de las heridas, y al ser quitado, como cuando un vendaje quirúrgico se quita al descuido, le causó un dolor insoportable y las heridas comenzaron a sangrar otra vez. Mateo 27, del 27 al 31. ¿Me ayudan? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Señor, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. El pesado patíbulo de la cruz fue atado sobre sus hombros. La procesión del condenado iba a Cristo, dos malhechores y el piquete de ejecución de soldados romanos encabezados por un centurión. Comenzó su lenta marcha por la ruta que hoy conocemos como la Vía Dolorosa. Si vas a Jerusalén, así se llama ahí. A pesar de los esfuerzos de Jesús para caminar erguido, el peso del madero junto con el espasmo producido por la pérdida de sangre era demasiado. Tropezó y cayó, clavándosele el tosco madero en la piel lacerada y músculos del hombro. Trató de levantarse, pero los músculos humanos habían sido llevados más allá de su tolerancia. El centurión, ansioso de proseguir con la crucifixión, eligió a un fornido africano del norte que miraba, Simón de Cirene, para llevar la cruz. Jesús seguía sangrando y transpirando el frío y pegajoso sudor del espasmo. La marcha de unos 600 metros desde el fuerte Antonia al Gólgota fue finalmente completada y el prisionero volvió a ser desnudado, excepto por el taparrabo que se les permitía a los judíos, que puede ser que no, puede ser que era completamente desnudo. Mateo 27, 32 al 34. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ¿sí es 17, 17? Sí. Okay. La crucifixión. Se le ofreció a Jesús vino mezclado con mirra, una suave mezcla analgésica para aliviar el dolor. Rehusó la bebida.
A Simón se le ordenó dejar el patíbulo en el suelo y derribaron a Jesús de espaldas con sus hombros contra la viga. El legionario le palpó la hendidura por delante de la muñeca, bueno, esa es la versión de la muñeca, y perforó con un pesado clavo cuadrado de hierro forjado, clavándolo en la madera. Se pasó rápidamente al otro lado y repitió la operación, cuidando de no extender demasiado el brazo, permitiéndole cierta flexión y movimiento. El patíbulo era luego alzado y calzado al tope del madero vertical, y el título donde se leía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fue clavado en su lugar. El pie izquierdo era presionado hacia atrás contra el derecho, con ambos pies extendidos con los pies hacia abajo. Se clavaba un clavo a través de ambos arcos, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La víctima estaba ahora crucificada. Cuando Jesús lentamente se deslizó hacia abajo hasta colgar, con el mayor peso depositado en los clavos de las muñecas, un dolor ardiente, agudísimo, se disparó a lo largo de los dedos y hacia arriba por los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos de las muñecas presionaban los nervios medios, que son fibras nerviosas troncales que atraviesan el centro de la muñeca y de la mano. Al empujarse hacia arriba para evitar este tormento por estiramiento, colocaba todo su peso sobre el clavo que atravesaba los pies. Nuevamente se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo los nervios de entre los huesos metatársicos de los pies. A este punto se producía otro fenómeno. Al fatigársele los brazos, grandes oleadas de calambres le pasaban por los músculos, engarrotándolos en profundo dolor punzante, que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Al colgar de los brazos los músculos pectorales, grandes músculos del pecho, se paralizaban y los músculos intercostales, pequeños músculos entre las rodillas, costillas, no podían actuar. Se podía inhalar aire a los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por levantarse para tener al menos un pequeño respiro. Finalmente, el nivel de dióxido de carbono de los pulmones y del torrente sanguíneo aumentaba y los calambres se atenuaban parcialmente. Sufrió horas de dolor ilimitado, fueron 6 horas. Ciclos de calambre que producían desgarradoras torceduras, asfixia parcial intermitente y dolor ardiente al desgarrarse el tejido de su espalda, lacerada debido a su movimiento hacia arriba y hacia abajo contra el rugoso madero de la cruz. Después empezó otra agonía, un dolor profundo como si se le hundiera el pecho, mientras el pericardio, la bolsa que rodea el corazón, lentamente se llenaba de suero y comenzaba a comprimir el corazón. La profecía del Salmo 22 se estaba cumpliendo. Salmo 22, 14. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis vísceras. Eso era literal. Lo que dijo Jesús en la cruz. En forma espasmódica, Jesús podía elevarse hacia arriba para exhalar e inhalar oxígeno vivificante. Fue sin duda en estas ocasiones que pronunció las 7 breves oraciones que fueron registradas. Popularmente se les ha llamado las 7 palabras. Primera oración. Mirando los soldados romanos jugándose su manto de una sola pieza a los dados. Lucas 23, 24. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta oración constituye la culminación de la doctrina de los evangelios sobre el amor y el perdón, y pronto fue practicada por los cristianos, como en el caso de Esteban, en Hechos 7, 6, 60. Es coherente con la doctrina de Cristo sobre el amor a los enemigos, Mateo 5, 44, con la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13, y con su propia conducta durante la pasión. Segunda oración, al malhechor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Es la respuesta de Cristo a la súplica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, del ladrón arrepentido. Este ladrón que evidentemente puso su confianza en Jesús, a pesar de ver en Cristo
una imagen deteriorada por el maltrato, las heridas y la sangre coagulada en todo el cuerpo, dándole una imagen grotesca más que una imagen de alguien en quien confiar. Mucho menos tenía Jesús una imagen de poder, divinidad o realeza, y sin embargo, él pudo distinguir en medio de esos elementos al Rey, al Salvador ya resucitado. La respuesta de Jesús es pronta. Le dice al ladrón que confíe, que lo llevará al paraíso. Es la muestra de amor donde no se hace reclamo alguno de su vida pasada. Es la aceptación total con toda integridad de la persona, porque Dios ama y dice que todos sus defectos y cualidades. Solo espera la acción del buen ladrón de poner su confianza en el Señor, obviamente también acompañada de arrepentimiento, ¿verdad? La tercera oración fue mirando a María su madre, dijo, Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y luego vuelto hacia el aterrorizado adolescente Juan, traspasado de dolor, el amado apóstol Juan dijo, Juan 19:27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Cristo entregó el cuidado de su madre al discípulo amado, cumpliendo un elemental deber filial. María en ese momento podía haber tenido entre 48 y 50 años de edad, suponiendo que tuvo a Jesús a la edad temprana de 15 años. Como era normal en la época, Juan a su vez pudo haber tenido entre 15 y 17 años. De ser así, Jesús encomienda a su madre a Juan y Juan a su madre. Tal vez tenía más años Juan, pero era joven. Estos dos fueron inseparables y se fueron juntos más tarde a vivir a Éfeso. Juan se llevó a María a vivir a Éfeso. De hecho, segunda de Juan le está escribiendo a María. La está regañando, porque hizo algo que no se debía. Recibió en su casa a alguien que traía falsa doctrina y le dijo bienvenido, y Juan le escribió y le dijo no hagas eso porque puedes perder tu recompensa celestial si recibes en tu casa a alguien que trae diferente doctrina. ¿Sí? Así que si alguien viene con diferente doctrina a tu casa para predicarte, no lo dejas entrar. De la cuchara para afuera. Dice, y se fueron a vivir a Éfeso, ciudad al sur de la Turquía actual, donde ambos murieron y fueron sepultados. Cuarta oración, el Salmo 22. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una oración tomada del Salmo 22, que probablemente recitó completo y en arameo. Elí, Elí, lama sabactani, lo cual explica la confusión de los presentes que creyeron ver en esta súplica una llamada de auxilio a Elías. Esta oración pronunciada por el Dios hombre crucificado no es un reproche hacia su Padre, como muchos lo han sugerido. Es el Mesías apuntando al Salmo 22, un salmo claramente mesiánico. Jesús, en lugar de desesperarse, nos recuerda que este evento estaba claramente profetizado y nos lleva al Salmo 22, donde se describen muchos de los detalles de la crucifixión. Es Jesús diciendo, este evento de mi muerte estaba planeado de antemano, y dejé constancia de eso cuando inspiré a David a escribir este salmo. Jesús colgado en la cruz es rechazado ahora por el cielo y la tierra. Por el cielo, porque en ese momento la justicia divina estaba ejecutando la sentencia que debía recaer sobre aquellos cuyos pecados transgredieron los mandamientos divinos, ira de Dios, y que en sustitución recayó sobre Jesús. Y por la tierra, porque los seres humanos rechazamos, humillamos, castigamos y crucificamos al Mesías. En la cruz, la perfecta justicia de Dios es ejecutada y su perfecto amor es revelado. Justicia y amor obraron juntos. No hay momento más dramático para la humanidad que este. Dios hecho hombre estaba logrando para los pecadores arrepentidos eterno perdón. Voy a volver a leer esa frase. Dios hecho hombre estaba logrando para los pecadores arrepentidos eterno perdón. ¿Para quiénes? Si no está arrepentido, no hay perdón.
Y es un arrepentimiento total y profundo, que dura, no que es de un día. Ay, hoy me arrepiento y mañana vuelve pecado. No, es toda la vida. El acto más sublime de la historia estaba siendo ejecutado por el más relevante ser de la historia, que es Dios, Jesús. Los testigos, esa secta satánica de los testigos de Carlos Russell, dicen que Jesús no es Dios. Dicen que Jesús fue como un ángel, un ser creado. Pregunta, que le hubieran dicho a un ángel en el cielo: oye ángel, vas a tener que ir a la tierra a morir para la humanidad pecadora para que se salven. Y vas a tener que pasar por todo ese sufrimiento. ¿Ustedes creen que los ángeles querrían? Creo que no, que se vayan al infierno sus pecadores. Ningún ángel querría que lo crucificaran tan terrible. Imagínense, oye Gabriel, ven, te van a tener que mandar abajo para crucificarte y te van a hacer esto. ¿Qué? No, no voy. Señor, tú sabes que siempre obedezco, pero esta vez no puedo. Ni los ángeles querrían hacer eso. Este es el amor total. Y no metes las manos al fuego si no es por tus hijos. No metes las manos al fuego si no es por tus hijos. ¿Qué amor o qué clase de sentimiento o emoción impulsó a Dios a hacer esto? Fue puro amor. Un ser creado no puede salvar a otro ser creado, pero el creador sí puede sentir esa conmoción en sus entrañas para saber que si él no hace eso, tiene que aplicar justicia y es el infierno. Un ángel no querría hacer eso, es ilógico. Dios sí, porque somos obra de sus manos. Pensándolo en ese argumento, está obvio que ningún ser creado moriría por nosotros. Ni querrían ellos, prefieren que se vayan al infierno. Pero Dios no pensó así. Es obvio que Jesús es Dios, todopoderoso, Jehová. Jesús es Jehová. Dios es una Trinidad. Dios son 3 personas en una. Primera de Juan 5:7. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. O el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús a los discípulos les decía hijitos. Creo que fue Tomás que le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y esto nos basta. Y le dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es un solo Dios manifestado en 3 personas, ¿verdad? O sea que el Creador, el Todopoderoso, era el que fue crucificado. Esto es lo impresionante. El que hizo los árboles, lo clavaron en un árbol. El que hizo el metal, lo clavaron con su propio metal que él hizo. Por nosotros. Quinta oración. Antes de morir, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliera: tengo sed. Es la expresión de una ansia de Cristo en la cruz. Se trata en primer término de la sed fisiológica, uno de los mayores tormentos de los crucificados. La palabra está tomada del Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida. Hiel es algo muy muy amargo, sabe horrible. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Has dado un trago de vinagre? Los dientes se te destemplan. Un día que tengas sed, da un sorbito de vinagre para que veas lo que le hicieron a Jesús en la cruz. Que tengas mucha sed, un sorbito de vinagre. ¿De dónde vino tal crueldad de inventar eso de la crucifixión? ¿De dónde vino tal brutalidad y crueldad? De Satanás. Era su ira y su odio contra Dios. La crucifixión es algo que nos muestra cuánto el diablo odia a Dios. Y cuando alguien se va al infierno, el diablo les hace eso a los que se van al infierno, porque están creados a imagen y semejanza de Dios. El infierno no es descanso, es sufrimiento indescriptible, inimaginable. Las iglesias deberían estar llenas. La gente debería ir a las casas de los pastores. Queremos servicio diario, 3 servicios, uno en la mañana, una en la tarde y uno en la noche.
No nos importa que se canse, pero vamos a llegar al cielo. Si la gente entendiera la salvación en Cristo Jesús, las iglesias estarían abarrotadas. No podrías comprar una Biblia, no habría, todos querrían. Estarías como en el súper cuando vas por un producto que mucha gente compra y no hay. Pero cuando la vida entera no va a haber nada ya. La gente no entiende que la gente no, la gente no entiende de qué nos salvó Dios. No lo entienden. No lo entienden que el pecado lleva al infierno y no entienden qué hay en el infierno. Hay tormento eterno, sin descanso, para siempre. Y de esto nos libró Dios. Por eso fue ese sufrimiento en nuestro lugar, el justo por los injustos. Él fue castigado para que nosotros no fuéramos castigados. Él nunca pecó, nosotros sí pecamos, nos la vivíamos pecando. Es una transacción. Jesús se hizo maldición en el madero. Ahorita va a explicar qué significa eso. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando murió en Juan 19:30 dice, cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A él no lo mataron, él lo entregó. Él lo entregó. ¿Cuál es la diferencia en que te maten y que lo entregues? Que te maten es que no quieres. Tú no quieres. Y que tú lo entregues es diferente. Aquí está. Y Él tenía poder para bajarse de la cruz aunque estuviera así, porque Él es Dios. Él levantó muertos a Lázaro, levantó al muerto de la hija del hijo de la viuda, de Naín, sanó a leprosos, al viento y al mar los tranquilizó, puso ojos nuevos a los ciegos, hizo milagros sorprendentes. Él es Dios, pudo haberse bajado y haber destruido a sus enemigos, pero Él entregó el Espíritu. Se puede interpretar como la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada Escritura en su persona. Esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle de su misión redentora. Es el broche de oro que corona el programa de su vida, cumplir la Escritura haciendo siempre la voluntad del Padre. Cuando Jesús murió, de acuerdo a Lucas, esta es la séptima oración, Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz, un crucificado no puede hacer eso, porque no tenía aire, arriba abajo, estaban luchando por respirar. A gran voz, eso nos muestra, y la gente se sorprendió, por eso el centurión dijo, ¿usted era hijo de Dios? Un crucificado, el centurión nunca había visto un crucificado hacer eso. Hablaban así despacito. Si tú estudias las oraciones, lo que Jesús habló, y con los crucificados al lado de Jesús hablaban, eran frases cortitas, porque no podían hablar. Y que un crucificado gritara esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, es una frase grande y gritando. Dice, habiendo hecho, expiró. Se le salió el espíritu. Se va a salir el espíritu. La Biblia dice en muchas partes que cuando te mueres se te sale el alma y el espíritu. Dice que a Raquel, dice, se le salió el espíritu. Muchos lados en la Biblia dice eso. El cuerpo se queda en la tierra, el espíritu y el alma van al infierno o al cielo. ¿Y a dónde fue Jesús cuando se le salió el espíritu? Al infierno, al centro de la tierra. A hacer varias cosas, a liberar a los del seno de Abraham, a hacer un desfile triunfal de demonios. Colosenses nos dice que Jesús bajó a hacer un desfile, Cuando un rey derrotaba a otro rey, a los soldados sobrevivientes prisioneros los amarraban encuerados y los hacían desfilar. Jesús hizo eso en el infierno. A ver, Satanás, tú a la cabeza, tus demonios atrás, humillados, los vencí. Yo soy Dios y ustedes no ganan. Eso dice Colosenses, en su desfile triunfal de la cruz. ¿Desfile? Pues en el infierno. Porque en la tierra no hizo ningún desfile triunfal, eso fue en el centro de la tierra. ¿Verdad?
Esta palabra expresa el sacrificio de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. El justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado y libremente. Esteban, uno de los mártires cristianos, imitó a Cristo en la primera palabra, lo hizo también en la última, encomendando su espíritu en el Señor Jesús. Así que si alguien se va a morir y sabe que ya se va, esa frase hay que decirla: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sabes que te vas a salir del cuerpo. En tus manos, Señor Jesús, encomiendo mi espíritu. Es tu última oración de: soy tuyo, Señor Jesús, tú me cachas, ahí voy, como un bebé cuando va a nacer. Ahí voy, mamá, cáchame. Te cacha la enfermera, luego te pone con la mamá. Eso es la muerte, es un ahí voy, cáchame. Eso es. Así no sabemos qué hay del otro lado más que lo que vemos por la Biblia. Así un bebé no sabe qué hay del otro lado hasta que nace. Y hay cosas que aquí no hay, Los que se van al infierno descubren que hay una oscuridad que duele y quema. Y los que se van al cielo descubren que hay una paz impresionante y las flores cantan y hay cosas que aquí no hay. Una vez Dios me mostró una visión del cielo y yo vi que las plantas son como de metal y alaban. Bien extraño. Su muerte. Todos estamos familiarizados con los detalles finales de la ejecución de Jesús. Para que no se profanase el sábado, los judíos solicitaron que se diera fin a los condenados y fueran sacados de las cruces. El método común de terminar una crucifixión era por crurifragio. Lo repito, crurifragio. Cruri, piernas, fragere, romper. O sea, la fractura de los huesos de las piernas. Esto le impedía a la víctima empujarse hacia arriba y la tensión de los músculos del pecho no se podía aliviar. La asfixia sobrevenía con rapidez. Las piernas de los dos malhechores fueron fracturadas, pero cuando los soldados se acercaron a Jesús vieron que esto era innecesario. Así narraron los evangelistas el momento de su muerte. Mateo 27, 50 al 56. ¿Quién me ayuda? Fuerte. Mateo 27, 50 al 56. ¿Ya? ¿El 50 al 56? Ajá. 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, hay más versículos, ustedes los leen cuando tengan este documento. Aparentemente, para asegurarse doblemente de que estaba muerto, el legionario le clavó una lanza entre las costillas hacia arriba a través del pericardio, llegando al corazón. Voy a la página 15. De modo que se produjo un escape de fluido acuoso de la bolsa que rodea el corazón y la sangre del interior del corazón. Esta es una evidencia post-mortem bastante concluyente de que Jesús murió, no de la muerte común de crucifixión por asfixia, sino de falla cardíaca.
debido al espasmo y compresión del corazón por el líquido acumulado en el pericardio. Que haya salido sangre y agua significa que Jesús sí murió y fue porque le explotó el corazón. Hay sectas o religiones falsas o hombres enemigos de la cruz de Cristo que dicen que Jesús no murió, que Jesús quedó inconsciente cuando lo bajaron de la cruz y lo metieron a la tumba, que resucitó porque despertó. Eso dice mucha gente falsa. Pero médicamente hablando, que un corazón explote, salga agua y sangre, es que murió. Esta es una evidencia bíblica que sí murió por los pecados. El diablo por todos lados quiere intentar refutar el evangelio. Saca gente que dice que Jesús no es Dios, saca gente que dice que Jesús no murió, que solo se quedó inconsciente. O sea, que tanta tontería. Sacó un libro hace unos años diciendo que se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Unas blasfemias terribles. Un libro que se llama El Código Da Vinci, una cochinada del diablo. El diablo por todos lados va a intentar torcer el evangelio, pero no va a poder. Hay un grupo de torcidos, ¿verdad?, que sí se van tras esas mentiras y las creen. Pero nosotros conocemos la verdadera palabra de Dios y no somos engañados. Y que salga sangre y agua significa que lo que Jesús soportó en la cruz, no hay palabras para tal presión. Sentirla, que el Padre no lo volteó a ver porque Él cargó el pecado. Dios es santo, Dios es puro, Dios es sin pecado y no puede ver el pecado. Dios no puede acercarse al pecado. Así como nosotros no nos podemos acercar a un cadáver porque huele mal, porque tiene bacterias y nos podemos enfermar. Así el Padre, que es santo, no se pudo acercar al Hijo que se hizo pecado. Esa agonía física, espiritual, ese sufrimiento, esa copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, hágase como tú quieres. Esa copa que simboliza todo el sufrimiento de la cruz, Jesús la bebió. La copa de todos nuestros pecados. Imagínate que pudiéramos poner una copa a los pecados de toda la humanidad. Todos los robos, todos los asesinatos, todas las violaciones, toda la maldad, toda la crueldad, todas las prostituciones, todos los borrachos, toda la drogadicción, todo en un vaso. Jesús se tomó ese vaso para poder salvarnos. O sea, dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como hemos visto, en su condición de hombre, Jesús sufrió los horrores de una muerte dolorosa y cruenta. Estos dolores no se comparan a su sufrimiento en esa cruz en su condición divina. El Dios hecho hombre, el santo y puro Dios, se atribuyó los pecados de aquellos que habían de ser salvos a través de su sacrificio y cargó la sentencia que les correspondía de forma tal que la ira del Padre, su acción de justicia en respuesta a su santidad, fue descargada sobre su Hijo, para ser tan puro como Dios, recibir en sí mismo la oscuridad del pecado y más aún hacerse maldición para que nosotros no lo fuéramos. Va más allá del dolor físico. Por eso, Él tenía que sufrir la maldición de ser clavado en un madero, para que el único ser que jamás ha pecado se hiciese pecado. En la ley, Torá, hay una maldición especial, sin explicación entonces, pero con mucha explicación ahora, para los judíos que son colgados en un madero. Un judío antes de Jesús no entendía por qué alguien colgado era maldito, pero el que es después de Jesús lo entiende perfecto. Vamos a leer Deuteronomio 22, 23 y otra persona que lea Gálatas 3, 13 al 14. Deuteronomio 21, 22 al 23. ¿Quién lo lee? Gálatas 3 del 13 al 14. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás del mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra
tus tierras que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Saben por qué quitaban rápido a los colgados en la cruz? Porque eran malditos y podían contaminar la tierra. Por eso los quitaban rápido. O sea, ¿qué le va a decir Jesús a los que estén a la izquierda? Apártense de mí, ¿qué? Pero les dice una palabra antes de eso. Apártense de mí, malditos. Maldito, te lo voy a dar sinónimos de maldito. Asqueroso, rata inmunda, sucio, contaminador. O sea, ¿has pasado por un baldío donde huele a rata muerta? ¿Verdad que te quita rápido? Así. Esa será la sentencia de los que mueran en pecado. Ratas inmundas, asquerosos, sucios, malditos. Y nadie se quiere acercar a un maldito. Yo creo que al ángel que le digan, ángel, aviéntese al lago de fuego. Ay, bueno, pues yo, sí, tú, bueno. Órale. Maldito es un término muy, muy profundo. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. Nosotros éramos los malditos. ¿Y sabían ustedes que hay mucho maldito? ¿Sabían ustedes que hay mucho maldito que le dice a otro maldito, Dios te bendiga? ¿Sabían que hay malditos allá afuera? Ahorita les voy a decir por qué les estoy diciendo malditos. Hay malditos afuera que dicen, Dios está conmigo. Es maldito todo aquel que no tenga a Jesús, lo dice la Biblia. Todo el que no tiene a Jesús es maldito. ¿Por qué? Porque no tiene al bendito. El único que puede cambiar tu condición de maldito a bendito. Y todos los que no tienen a Jesús son malditos. Todos. No es que yo los maldiga, ya están malditos. Y no los maldije yo, los maldijo Dios. Toda persona que no tenga a Jesús es maldito. Y maldito significa que solo le va a ir mal. No le va a pasar nada bueno. Todo lo malo le va a pasar. Eso es maldito. En su salud, en sus sentimientos, en su mente, en sus emociones, en su trabajo, en su familia, todo le va a ir mal. Un maldito puede que le vaya bien en la tierra, pero en el infierno va a ser maldito. Ahí sí le va a empezar a ir mal. Me doy a entender cómo Jesús nos cambió el título de malditos a benditos. Maldito es que todo mal te va a ir, y bendito es que todo bien te va a ir. Y a los de la izquierda les dice, apártense de mí, malditos. Hasta los ángeles. Y a los benditos, vengan, benditos de mi Padre. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, de malditos a benditos. Él agarró la maldición y se la puso encima. Imagínate que tú ves en la calle a alguien que le cayó gasolina en su ropa y se prendió fuego. Y tú le quitas esa ropa y te la pones tú, para que te queme a ti, no a él. Eso hizo Jesús. Mi pregunta es, la persona que ya estudió esto, ya lo entendió, ¿por qué sigue pecando? No entendió nada. El castigo es doble para los que ya saben en esto y no les importa. Doble. Qué terrible, ¿no? Gálatas 3:13. ¿Quién no lee? Al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya que somos benditos, ahora sí podemos recibir al Espíritu Santo. Lo más grande de este Dios hombre, Jesús, es que siendo Dios, se hizo hombre. Como hombre, sufrió los horrores de esa muerte tormentosa, y como Dios, sufrió la maldición y castigo que correspondía a todos los pecadores, que Él redimió. Así lo profetizó Isaías centenares de años antes de que ocurriera, y así lo confirmó Pablo. Isaías 53, 3-6, lo leo yo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El cristiano de corazón limpio y de fe ve a Jesús, dice, wow, nunca nadie me ha amado así. Y luego empiezas a amar. Sí, ¿qué pasaría si yo llego a tu casa y te digo, ¿sabes qué? Voy a hacerte el quehacer gratis, te voy a lavar tu carro gratis, te voy a lavar tu ropa gratis, te voy a planchar gratis, te voy a ayudar a hacer la comida por un mes gratis? ¿Me amas? ¿Me das besitos? Que te digan que van a salvarte del infierno gratis. Eso predicamos en la calle, ¿sabían que a la gente no le importa? ¿Qué creen que piensa Dios de los que no se convierten al Evangelio? Malditos. Si este mundo escucha el Evangelio y no quiere el Evangelio, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no podría, si yo me regresara al pasado y fuera joven y no me hubiera casado, yo no podría casarme en yugo desigual. Yo no podría soportar vivir con una persona que no ama a mi Jesús. No lo podría soportar. Te repito, si yo me pudiera regresar al pasado, cuando no me había casado, cuando estaba más joven, yo no podría soportar la mera idea de casarme con alguien que no conozca ni ame a Jesús. No lo soportaría. ¿Por qué? Porque sabes que se va a perder si no se arrepiente rápido. ¿Por qué? Porque sabes que tu vida va a ser, porque no se va a llegar al nivel de obediencia a Jesús que te gustaría si fueran los dos en el mismo canal. Yo no lo soportaría. ¿Saben cuánta gente no le importa? Y va y lo hacen. Amar a Jesús es algo que no es de este mundo, es algo que entender lo que Él hizo. Él te amó primero. O sea, ¿quién te va a amar así? Nadie te va a amar, ni tu mamá. Si a tu mamá le dijeran, usted tiene que pasar por, la van a latigar y luego le van a clavar clavos oxidados de 15 centímetros y luego van a andar 6 horas pasando, que se muera mi hijo. No, yo no voy a pasar por eso. Si le describieran así, punto y coma, que tiene ni tu mamá moriría por ti. Y que le digan a tu mamá, ay, le va a pasar eso por justicia porque pecó. Pues su castigo, ¿eh? Pero Jesús sí nos amó. Él sí padeció ese castigo. Entonces, yo he dicho muchas veces, por favor, lean la Biblia diario, por favor, oren diario, por favor, congréguense, no les falten. Ya después de este estudio, si ya quieres decidir ser inconstante, ser tibio, ya me quité yo esa carga y ya está delante de Dios la cosa. Si entiendes, estás siendo agradecido a tan grande salvación. Si no entiendes, yo creo que ya se trata de un corazón torcido y corrompido, y ahí yo ya no puedo hacer nada. Y este mensaje va para todo el mundo. Aquí está la predicación de lo que Jesús pagó por la humanidad. Entenderlo te causa que te enamores. Te causa de, ¿qué hago por ti, Señor? ¿Qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ándele, sígame. El que quiera salvar su vida la perderá. Sígame. Gracias, Señor. Yo no entiendo. No entiendo a los que saben todo este sufrimiento y no reaccionan con su estilo de vivir al mensaje. No lo puedo comprender. Está como el que tú vas manejando y ves que a alguien se le ponchó la llanta y ahí anda sufriendo al lado del camino y no trae refacción, tú te bajas y tú tampoco traes refacción. Y tú le quitas una llanta de tu carro, se la pones a su carro para que se vaya. Y te quedas tú con tu llanta ponchada al lado del camino y le ayudaste. Y él, en lugar de agradecerte, te grita groserías, te escupe en la cara, te da un puñetazo, arranca y se va.
Eso le hace la humanidad a Jesús cuando no se arrepienten después de oír el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio y sigue fumando, sigue diciendo groserías, sigue pecando, eso le está haciendo a Dios. Porque dio lo más hermoso, su Hijo. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, es un mensaje que dice, wow, su amor es grande. Qué tremendo, ¿verdad? Filipenses 2:5 al 11, vamos a acabar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, también los demonios, y las almas que murieron en pecado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos hechos hemos dado un vistazo a la maldad del hombre que puede exhibir contra su prójimo y hacia Dios. Esta es una horrible visión y probablemente nos deje desanimados y deprimidos, pero la crucifixión no fue el fin de la historia. Cuán agradecidos podemos estar de que la historia tiene continuidad. Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte, Jesús murió, lo descolgaron, lo sepultaron, al tercer día, de acuerdo a la cuenta judía, resucitó, venció a la muerte, estuvo con los discípulos durante 40 días, subió al Padre y prometió regresar por nosotros. El mensaje de su sufrimiento, de amor por la humanidad, se está predicando en todas las naciones y Él viene pronto. Y cuando regrese quiere ver cuál fue la cosecha de su sufrimiento. Y su cosecha es tu estilo de vida y mi estilo de vida delante de su presencia al oír lo que Él hizo por nosotros. Esta fue lo que cuesta desobedecer a Dios. Una grosería, una mentira, un mal pensamiento, una avaricia, un rencor, una idolatría, etcétera. Jesús te ama como nadie. Y si tú te arrepientes, tú te conviertes, tú respondes al mensaje de la cruz, si Él ya hizo todo eso, ¿te imaginas cómo será el cielo? ¿Te imaginas cómo será el cielo si Él mostró su amor supremo y máximo? ¿No quieres conocer en persona a este Jesús? ¿No lo quieres conocer en persona? ¿Sabías que cuando oras puedes empezar a tener comunión con este Jesús? Hay dos tipos de oraciones, la oración religiosa y la oración de plática. La oración religiosa Dios no la contesta. La oración de plática sí. Y con la oración de plática, este Jesús, el de la Biblia, el que resucitó, puede empezar a hablarte a través de su Espíritu Santo. Puedes empezar a tener comunión con Él y empezarlo a conocer desde ahorita, no desde que llegues al cielo. Yo cuando llegue al cielo, yo ya conozco a Jesús, ya nomás me falta verlo, pues ya lo conozco. A veces me habla, a veces me regaña, yo le digo cosas. Yo conozco a Jesús. Y yo lo conozco, sé como su carácter, conozco su voz, ya nomás me falta verlo. Está como un niño que es cieguito y tiene su familia, conoce a su familia perfectamente bien, nomás les falta verlos. Así es el cristiano caminando con el Espíritu Santo, ya conoce a Dios, Él nació de nuevo, ¿verdad? Oramos y terminamos. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, aleluya, para siempre. Gracias por ese sufrimiento tan horrible que pasaste por nosotros en la cruz. Tan horrible. Ay, qué horror. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. El diablo con todas sus tentaciones, con todo su arsenal satánico de tentaciones, no nos va a poder sacar de tu camino, porque has abierto nuestros ojos a tu amor. Y nosotros sí somos agradecidos. Nos amaste cuando nadie nos amó.
nos libraste de tan gran muerte y nos mostraste con esos horrores de la cruz cuánto nos amas. El diablo no nos va a poder sacar de tu camino porque nos has enamorado, Señor, con tan grande amor. Te adoramos, Señor Jesús, te exaltamos. Somos el fruto de tu sufrimiento, el fruto de la aflicción de tu alma somos nosotros. Gracias porque nos compraste con tu sangre preciosa. Lo único que queremos es agradarte, lo único que queremos es obedecerte, lo único que queremos es buscarte, lo único que queremos es proclamar tu nombre y que todos sepan, que todos sepan, que todos sepan que Jesús venció en la cruz y que salva a los que se convierten a Él. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y el que quiere este estudio me puede escribir a evan.fco@gmail.com. Gloria a Jesús.